Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Amén. Un gran honor, hermano, un gran privilegio entregar su tiempo de oración en favor de mi esposa. Estuvo recluida en un centro hospitalario durante unos cuantos días, pero gracias a Dios que ya está en casa nuevamente, está en el proceso de recuperación. Así que agradecemos enormemente todas las plegarias que fueron levantadas por ella. Ella les manda saludo a la iglesia y tenía todo el deseo de venir, pero todavía quisimos que quede en casa hasta que sea más restaurada. Vamos a la palabra, segunda carta de San Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer 19, 20 y 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy leyendo la versión o la Biblia de las Américas. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía en la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Un mega evangelista llamado Robert era en la década de los 80, cuando estos mega y tele evangelistas se exhibían por doquier, sobre todo en los Estados Unidos. Este mega evangelista que le refiero, llamado Paz Robert, en el 1980, en una de sus predicaciones, él dijo: así dice Jehová, en los próximos 2 años, o sea, en el 1982, se iniciará la Tercera Guerra Mundial y los Estados Unidos dejarán de ser una nación fuerte, o sea, ya no serán más la potencia, sino que van a ser desplazados y van a ser quitados de su poderío. Pasó el 1982, 83, 84, 85, 90, ya estamos en el 2021 y no ha habido Tercera Guerra Mundial, ni los Estados Unidos tampoco han sido quitados. Sigue siendo la potencia, sigue siendo la gran nación del mundo, sigue siendo el imperio todavía. Otro ministro llamado Ronald Wayland, este es de la Iglesia de Dios Internacional, él en el 2006 dijo palabras similares. Él dijo: así dice Dios, así dice el Señor, el día 22 de mayo del año 2008 se realizará o se efectuará en el mundo la segunda venida de Cristo. La gente se quedó esperando
y pasó el 2008, 2010, 2015, 20 y estamos en el 21 y Cristo todavía no ha venido. Todavía no ha venido, ¿verdad? Por supuesto que no. Yo quiero hablar hoy profecía de Dios versus profecía de los hombres. No es lo mismo que hable Dios a que hablen los hombres. Cuando Dios habla con veracidad. O sea, cuando una palabra viene de Dios, no hay por qué dudar, porque la palabra que Dios da siempre se cumple. De la gente que está aquí, algunos de los que están sentados acá hoy, ¿alguna vez han recibido una palabra de Dios que han visto cumplimiento? Yo creo que sí. Creo que sí. Pero también de los que están aquí, a lo mejor algunos han recibido alguna palabra que se han quedado esperando y nunca ha llegado. Que alguien, algún predicador, alguna persona le ha dicho que va a pasar y no ha pasado nada. Yo me imagino que si eso ha pasado, la gente debe estar entendiendo que si ha recibido una palabra y se ha cumplido, es porque ha sido palabra de Dios. Si no se ha cumplido, la gente entonces lo que tiende a pensar, y así debe ser, es que Dios no habló. Eso debe ser el sentido lógico. Pero no siempre pasa esto. No siempre pasa esto. A veces la gente recibe una palabra de alguien que supuestamente, o vamos a ubicarlos entre comillas, dice que Dios le dijo, que así dice Dios, y esa palabra no se da y la gente lo que queda es frustrado. Entiende que Dios no está cumpliendo lo que le dijo. Precisamente hace un mes y pico, alguien hablaba conmigo y me decía, yo no sé qué es lo que le pasa a Dios. A Dios no hay quien lo entienda. Dios me dio una palabra y me dijo que yo iba a tener un hijo. Ella tiene 4 hijos. La persona que conversó conmigo sobre eso. Tiene 4 hijos y ya le hicieron la operación esa, no sé cómo que se llama, la pastora Johanna, que es médico, es para no tener hijos, o sea, la esterilizaron. Entonces ella como se casó o tiene otra pareja que no es el papá de los hijos, ella dice que Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Y hace un tiempito ya y más o menos le pusieron fecha y la fecha pasó y no apareció el hijo. Ella se está quejando conmigo como para que yo entienda la palabra de Dios. De hecho, yo entiendo que para tener un hijo, ella puede tener un hijo quizás a través de un método científico, o sea, a través de una reconstrucción, eso pudiera ser, y no necesariamente tiene que ser que Dios lo dijo que iba a pasar, porque ya la fecha pasó y no está embarazada y está igual, sigue teniendo sus 4 hijos. Lo que da a entender que no todo el que dice que viene a dar palabra de Dios realmente es así. Hace algunos años, 6 años aproximadamente, cuando yo prestaba servicio en el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora, me llega a la consulta una señora con ansiedad, con depresión, en una situación crítica. Cuando investigo qué es lo que estaba pasando, es que dice que yo perdí todo lo que tenía, vendí la casita que tenía, vendí todos los electrodomésticos, me quedé sin nada, porque alguien me dijo que Cristo iba a venir el 10 de mayo, se fueron a una loma en Bonao a esperar que Cristo viniera, vendió todo lo que tenía, se quedó sin nada, ahora entonces ya ella había repartido lo poco que tenía. Estaba frustrada pensando que Dios la había engañado. Dios no engaña a nadie. Cuando Dios dice una palabra, esa es una palabra certera, esa es una palabra clara, es una palabra específica. No lo dijo Dios, lo dijo el hombre. Lo dijo el hombre. Cuando Dios habla de verdad.
yo quisiera ver dos casos en la Biblia. Dos casos en la Biblia de hombres que se llamaban ser hombres de Dios. Estoy hablando del profeta Ananías. En capítulo 28 del libro de Jeremías, usted puede encontrarse con esta profecía. Si el capítulo 25, 26, 27, Dios le había dado una palabra a Jeremías, el profeta, Dios le había dicho en el tiempo del rey Joacín, Dios le había dicho, Nabucodonosor se va a levantar y va a invadir a Judá, a Israel y a unas cuantas naciones más, y van a ir prisioneros y van a estar 70 años, más o menos a los 8 años de la profecía de Jeremías. Se levanta Ananías y le habla ahora al profeta Sedequías y le dice, así dice Dios, en 2 años toda la gente que fueron llevada cautiva van a ser traída nuevamente a Jerusalén. O sea, le está diciendo lo que el Jeremías dijo, eso no es verdad. Las palabras verdaderas son las que yo te estoy diciendo. Dios dice que liberará al pueblo y regresarán. Así que tú no tienes que temer que te vayan a invadir a ti. Acuérdense que la invasión había sido a través del rey Joacín. Ahora está Sedequías, que se llama Matatías, pero que Nabucodonosor le pone sobrenombre Sedequías y lo deja establecido allá. Entonces Ananías le está diciendo a él, te puedes levantar, puedes hacer guerra contra Nabucodonosor, porque Dios ha dictaminado, Dios ha decretado que en 2 años ustedes o el pueblo va a ser liberado. Se quedaron esperando a ver qué iba a pasar, no pasó nada, pero viene Jeremías y Jeremías le dice al rey, a los sacerdotes, y lo más grande es que en la casa de Dios estaban, o sea, porque precisamente la gente de donde más da la profecía es desde el púlpito, desde acá. Y justamente en un servicio de adoración, en un culto, en una actividad profética, estaban todos y este hombre se levanta y habla como que está hablando en nombre de Dios, hablando palabras que no tuvieron ningún cumplimiento. Jeremías entonces lo contrarresta y Jeremías le dice, Jehová dice lo siguiente, no será cierto que van a ustedes a que va a regresar al pueblo, sino que en 70 años, como se habló, o sea, cuando se cumplan los 70 años, es que Dios va a traer liberación. Mire lo que había causado esta falsa profecía. Ya la gente estaba se había pregonado, se había dicho, se había anunciado que la liberación venía en 2 años. La gente estaba detenido, ya no estaba avanzando. Ya no estaban queriendo trabajar, ya no estaban queriendo casarse, estaban diciendo lo que estaban era alistando las maletas para retornar. Jeremías entonces se levanta con una palabra de Dios y le dice a los hombres que están allí en Babilonia, cásense, hagan su familia, tengan hijos, siembren olivares, viñas, hagan proyectos de vida, porque ustedes no regresan ahora. Por supuesto que esta palabra no cayó bien, pero esta era la palabra que venía de parte de Dios, y precisamente al cabo de 70 años es cuando Dios levanta nuevamente a un rey que da la orden de que el pueblo regrese. La palabra de Ananías no se cumplieron porque eran palabras de hombre, eran palabras que lo que causaban eran daño, frustración, detenimiento. Cuando un hombre da una palabra diciendo que la da en nombre de Dios y es su propia palabra, lo que está acarreando es malestar. No está haciendo nada bueno para la gente. Sin embargo, cuando una palabra proviene de Dios, independientemente de que la palabra se tarde, de que la palabra no se dé quizás en el momento que la gente la quiere, pero cuando Dios da una palabra, cuando Dios habla, cuando hay un profeta de Dios que habla de verdad en nombre de Dios, esa palabra es irrevertible, esa palabra es irreversible. No hay forma humana ni diabólica que la palabra que Dios da a través de un profeta, cuando recibe esa palabra de verdad de Dios, que esa palabra se detenga. No. Cuando la palabra sale porque Dios dijo que la dé, es una palabra que habrá de cumplirse por encima de la voluntad humana, por encima
encima del gobierno humano, por encima del infierno, por encima de cualquier fuerza espiritual. Cuando hay una palabra profética que sale del corazón de Dios, que sale de la mente de Dios, que sale de la boca de un hombre, de una mujer de Dios, se puede estar seguro que esa palabra habrá de cumplirse en el momento determinado por Dios. Dios es veraz, Dios es fiel. Otro caso, en la Biblia, 400 profetas se reunieron con el rey Acab y el rey Josafat. Y Acab quiere ir a la guerra contra Siria. Y le pregunta a los 400 profetas, díganme si puedo ir. Y ellos le dicen, claro que sí, mano a la obra, vayan a la guerra, que Jehová ha dicho que le entregará a los enemigos en sus manos. Primero la guerra la estaba iniciando el rey Acab. Luego él invita entonces a Josafat para que se unieran. Y Josafat tiene la iniciativa y le pregunta, le dice, pero ¿no hay algún otro profeta de Dios que pueda hablar? Sí hay uno, pero este profeta siempre habla mal. Y a mí no me gusta la profecía de él, porque siempre profetiza mal contra nosotros. La profecía buena, la agradable es esta, del que me está diciendo que me va a dar la victoria. Casi siempre es así. A la gente no le gusta escuchar profecías que no vayan a producir algún tipo de bienestar. Si la palabra profética nos trae envuelto un mensaje positivo, la mayoría de gente lo que dice es, el Señor reprende al diablo. Eso no viene de Dios. Yo no lo recibo. Y a veces esa profecía, independientemente del contenido del mensaje, si viene de Dios, hay que recibirla igual que si fuera una palabra donde se nos está otorgando algún bienestar, algún beneficio. Si viene de Dios, hay que recibirla como quiera, porque independientemente que sea para bien o que sea para mal, si Dios la dijo, habrá de cumplirse. Entonces no nos queda otra cosa más que recibirla. El profeta Micaías, cuando es llamado, entonces él viene, se junta con los demás profetas y él dice al rey, así dice Jehová, no vayan porque serán derrotados. A lo que el rey acá le dice, tú ves lo que yo te estaba diciendo, por eso es que yo no me gusta esa profecía, porque ese profeta parece que está siempre en contra de nosotros. Pero no es asunto de estar en contra, es que el hombre o la mujer de Dios que va a hablar en nombre de Dios, lo que tiene que dar es la palabra tal como Dios se la da. No puede arreglar, no puede acomodar, no puede hacer algún tipo de adornos. Tiene que dar la palabra como Dios se la da, independientemente del efecto que esa palabra vaya a causar. Sería una falta nuestra cuando Dios nos da una palabra, nos dice que digamos algo, y entonces nosotros, para que la gente se sienta bien, para que nadie se sienta mal, vayamos a cambiar la palabra. No, la palabra cuando viene de Dios hay que darla como Dios la dice, hay que soltar la palabra como Él la da, en el momento que Él la da. Gloria sea su nombre. Pero dio la palabra y el efecto fue exactamente lo que dijo este último profeta. Se fueron a la guerra y fueron derrotados. Acab dijo, bueno, lo que yo voy a hacer es que para que a mí no me puedan herir, para que no se cumpla esa profecía, yo me voy a disfrazar, me voy a poner una ropa que nadie sepa que yo soy el rey. Porque los enemigos, el rey de Siria había dado orden, a nosotros no nos interesa a nadie más que a los dos reyes. Entonces él dijo, yo me voy a disfrazar y no se van a dar cuenta que soy yo. Yo me imagino que él estaba pensando, si esta palabra de Dios es verdadera, si es verdad que Dios le habló a Sedequías, o le habló a Micaías, y le habló a Micaías, a mí no me alcanza, Dios no me va a encontrar. La profecía no me alcanzará, no importa dónde uno se meta, dónde se esconda. Cuando Dios da una palabra sobre alguien,
no hay lugar secreto donde pueda meterse que la palabra no le alcance. Dios había dicho, serán derrotados. Dios había dicho, el rey va a fracasar, el rey no va a tener victoria, el rey va a morir. Dios lo había dicho, aunque se disfrazó. Aparentemente ya no había a quién disparar, se había acabado la batalla. Pero alguien, un muchacho, uno de los guerreros, toma una flecha y la lanza al aire como para no llevársela para su casa. Es como tener una bala en la pistola y decir, déjame tirar esto, a ver lo que agarra. Y la soltó, y precisamente esa flecha fue a alcanzar al hombre que estaba escondido, que pensaba que se iba a escapar de la palabra profética de Dios. Cuando Dios dice una palabra, independientemente donde nosotros entendamos que podemos hacer, que podamos escondernos, que podamos esquivar, no, la palabra que Dios da no se puede esquivar. Cuando Dios la da es una palabra que va a hacer el efecto. La misma Biblia dice que la palabra hará el efecto para el cual es enviada, y Dios había dado una palabra a través del profeta sobre este rey, y no valió lo que él quiso hacer. Como quiera fue alcanzado por esa palabra verdadera de Dios. Ahora es importante ver la diferencia en la profecía de Dios y la profecía de los hombres. La profecía de Dios es objetiva, no es subjetiva, es objetiva. Cuando Dios va a decir algo, lo dice de manera directa, de manera precisa. Hay gente a veces que me ha tocado ver muchas de estas ministraciones donde la gente dice que de la gente, de los que están aquí, alguien, o veo que Dios da viajes, veo que Dios saca gente de aquí, pero no dicen a quién es. Y todo el que se quiere ir, todo el que está esperando viaje, dice amén. Entonces, pero si es una palabra de Dios, si es una profecía de Dios, Dios te va a decir de manera directa, así dice el Señor, o la palabra que quiero ser el predicador, el hermano William, dice el Señor que en 2 años estaré en los Estados Unidos. Yo no estoy profetizando, yo estoy poniendo un ejemplo. Pues ya William estaba agarrando. Cuando Dios habla más o menos así, de esa manera, clara. La palabra de Dios es objetiva, no es así al azar. Una vez estábamos en un culto y se para un hermano y dice, hermano, como que el Espíritu Santo como que quiere hablar, como que quiere decir algo, pero como que no se sabe lo que es. Y digo, ¿qué Espíritu Santo es este que quiere decir algo y que no sabe lo que quiere decir? No, hay que tener cuidado con este tipo de espíritu. El Espíritu Santo sabe exactamente lo que va a decir. Dios sabe exactamente lo que va a decir y lo dice con palabras objetivas. La palabra de Dios es clara. La profecía de Dios es clara. En un momento determinado, a alguien se acerca a mí y me dice, eso fue en el año 1990, me dice, se para esa persona y me dice el Señor que en este mismo año estará pastoreando en un campo de San Cristóbal. Palabras textuales. Y digo yo, ¿y por qué en un campo? Yo no quería campo. Yo se lo dije así, porque yo pensaba que él estaba como bromeando. Y yo llamo a mi esposa y le digo, oye lo que él me está diciendo, que en el año 90 a finales estaremos pastoreando en un campo de San Cristóbal. Y ella dice, y Dios no le pudo haber mostrado otro lugar que no sea un campo. ¿Por qué no aquí en la capital, que estamos más cómodos? Y él dijo, yo estoy dando palabra de Dios. Precisamente a final del año, de ese año, en la convención, nos designaron a pastorear allá. Esto aconteció, pues, no era porque yo lo quería, no era porque mi esposa quería, no era porque lo estábamos buscando, nunca habíamos pensado en esto.
Pero Jehová habló esa palabra, y cuando Dios da una palabra, es una palabra certera, clara, que se va a cumplir. No deja confusión, absolutamente con nada de confusión. Dios da palabra totalmente clara. La palabra cuando viene de Dios es clara, es precisa. O sea, Dios da un tiempo señalado, Dios da un tiempo específico. Dios habla con toda precisión, sin nada de vacilación. Sin embargo, en un momento determinado, alguien se acerca a mi esposa hace aproximadamente 35 años. Ya tenemos 42 de casado casi. Estamos más o menos todavía, y se acerca y le dice, te veo viajando a Europa. Veo que Dios te está entregando maletas porque vas a viajar para Europa. Y le dijo que eso iba a ser más o menos en 1 año y medio. Y mi esposa lo más lejos que ha ido es a Santiago. No ha pasado de Santiago. Usted le pregunta a mi esposa qué es Europa y ella ni siquiera, cuáles son los países de Europa, y yo tengo que decírselo, porque ella ni siquiera lo sabe. Y ya se estaba arreglando diciéndome, ya, ay Dios mío, ya ahora, y entonces, ¿cómo yo te voy a dejar solo? ¿Cómo te dejo? ¿Cómo te dejo solo? Ella me decía, viejo, y entonces, si tú no te vas, pues yo no era viejo nada, pero siempre ella me decía viejo desde muchacho. Y digo, no, muchacha, yo creo que esa palabra no es de Dios. Yo creo que esa palabra no es de Dios, porque si hubiese sido Dios me mete a mí también ahí. Así que tranquila, no te desesperes, espera. Y pasaron los años y no ha pasado nada, ya sigue aquí. Ahí no habló Dios, ahí habla el hombre. Ahora, yo lo que quisiera saber es dónde meten las caras esos hombres sinvergüenzas y mujeres que se prestan para hablar embuste en nombre de Dios, para hablar cosas que Dios no ha dicho. Cuando ven que pasa el tiempo y nada acontece, yo no sé dónde van a meter la cara. Yo no sé cuál es el bienestar, cuál es el placer, cuál es el beneficio, cuál es la gratificación de decir algo que Dios no dijo. El hombre y la mujer de Dios, que es verdadero, que vive una relación estrecha con Dios, solo habla palabra cuando Dios se la da. Suelta una palabra profética cuando proviene del corazón de Dios. De lo contrario, no dice nada, mejor se calla. Porque no es asunto de lo que yo crea, de lo que yo quiera, de lo que yo sienta. Es de lo que Dios diga. De eso es que hay que hablar. La palabra de Dios, cuando hay una profecía que proviene de Dios, contiene mensaje de juicio, mensaje de confrontación y mensaje de restauración. O sea que una profecía de parte de Dios puede contener un mensaje de juicio. Puede contener también unas palabras de confrontación para confrontar a alguien. Pero también trae palabras de restauración. Mas en cambio, las palabras que provienen del hombre dejan confusión. La gente no sabe si realmente Dios le habló, si no le habló. Si fue Dios que dijo, si fue el hombre que dijo. Si fue porque yo tenía una necesidad en ese sentido y desde que soltaron una palabra la agarré como que era para mí. Cuando la gente tiene alguna situación de una característica determinada, cuando alguien da una palabra que eso va con lo que más o menos que da el traste o que le produce algún tipo de solución, la gente lo agarra inmediatamente. Y todo el mundo en la iglesia nos gusta que Dios nos dé palabra. Yo soy de los que menos ando buscando palabra, pero a veces yo estoy sentado por ahí, vengo con tantas cargas, y yo veo una administración fuerte, y yo a veces digo, pero si Dios me dirigiera una palabra directa a mí, que me levante, que yo pueda recibir una fuerza que necesito en estos momentos. Y desde que alguien dice, desde que el que está ministrando aquí dice, Dios está dando fuerza ahora a alguien. Mira, ahí mismo yo me paro, me pongo derechito, digo, wow, la recibo.
Tengo fuerza. Y es de verdad que Dios está dando fuerza aquí a alguien esta mañana. Por supuesto que sí. Ahora, yo no estoy profetizando, yo estoy hablando en sentido lógico, en sentido razonal. Es lógico que donde está Dios, alguien tiene que recibir fortaleza. Eso es evidente, Dios está aquí. Por supuesto, si alguien está débil, podemos pronunciar una palabra, pero no necesariamente tiene que ser profecía. Estamos diciendo que si alguien está débil en esta mañana, no importa si sea físicamente, si sea espiritualmente, si está angustiado, en esta mañana usted puede recibir fortaleza, porque la palabra dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Alguien puede recibir fuerza en esta mañana, pero no, si yo voy a hablar de manera directa una palabra de Dios, tengo que hablar específicamente con la gente que Dios quiere hablar. Entonces la palabra del hombre se presta para confusión. Es imprecisa, no es clara, no profetiza mal contra nadie. Es difícil oír uno de estos profetas que viven dando palabras que vayan a decir algún tipo de mal contra nadie, a decirle que le va a acontecer algún mal. No, yo no he oído de los profetas de hoy día a ninguno diciendo que viene un mal para alguien. Yo no lo he oído decir que viene de lo que ministran en las iglesias, diciendo que va a acontecer algo malo. Casi siempre lo que predican son excepciones de aquellos que profetizan mal contra alguien. La mayoría siempre es bien lo que profetizan. Importante ver diferencia entre la verdadera profecía y la profecía falsa, o del profeta, el profeta falso. Esta profecía que no proviene de Dios, viven declarando cosas que no son. Declare y diga. Están promoviendo el positivismo. Una cosa es la fe y una cosa es el positivismo. El positivismo como doctrina. En el área de psicología se habla mucho de mente positiva. Se habla de que incluso algunas de las terapias están basadas en eso. Cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos. Pero eso es otra cosa. Eso lo usamos a diario en la consulta de psicología. Pero estos profetas que no han recibido palabra de Dios viven siempre declarando cosas que no son. O sea, diciendo cosas que no saben de dónde provienen. ¿Quién le dio esa información? No se la da Dios. La recibirán de otra fuente, de su propia fuente o de la fuente de las tinieblas, porque todo depende del tipo de profecía que se vaya a dar. Hay profecías que provienen directamente del infierno, de las regiones espirituales de maldad, y la gente la acepta y la cree como si fueran palabra de Dios. Los profetas de hoy día andan cancelando cuentas bancarias y de consumo. Andan ministrando y diciendo que Dios dice: te cancelo la cuenta. Y cuando la gente va al banco, la cuenta sigue igual. Te cancelo la deuda, préstamos que se hayan tomado. Una vez yo tenía muchísimas deudas. Me quedan algunas pocas ya, gracias a Dios que estamos saliendo. Y me dijo, estaba abrumado, no encontraba qué hacer. Y me dijo, dice el Señor que te cancela todas las deudas. Y voy yo a los 6 bancos que le debía. A ver, fui a uno y la cuenta igual. Digo yo, lo que pasa es que quizás, porque yo quería que sí. Digo, no, a lo mejor es que no eran todas. O es que él lo va a comenzar cancelando por el otro. Y cogí para el otro y la cuenta igual. Y voy para el otro, la cuenta igual, para el otro igual. Digo, anda la porra, ¿y qué es lo que este hombre me ha dicho? Oh, Dios mío, y la cuenta sigue igual, totalmente igual. De ahí para acá que yo he tenido que pagar y pagar, está saliendo la deuda. Claro, porque
yo quería que eso sucediera. Yo estaba y cada rato yo llamaba al banco, dígame cómo está mi cuenta, cuánto debo. Dejé de llamar hace como un año más o menos, es que dejé de llamar, porque ya yo vi que eso no iba a pasar. Pero los profetas de hoy en día andan cancelando cuentas, cancelando deudas, y la gente sigue con la misma deuda, y la gente se lo cree y la gente deja de pagar. No, la verdadera profecía, la profecía que viene de parte de Dios, no anda cancelando. Claro, Dios puede cancelar deuda, ¿cuántos lo creen? Dios puede cancelar, por supuesto que sí. Dios puede cancelar una deuda, Dios puede hacer que alguien pague por ti. Dios eso lo puede hacer, porque precisamente en esta semana yo estoy comprando algo acá en Farmaconal que le indicaron a mi esposa, y yo iba triste porque lo poquito dinero que tenía era solo para la alimentación de ese día, y yo digo, caramba, tengo que gastarlo porque esto se necesita. Y cuando estoy en la caja que voy a pagar, viene un señor y dice, devuélvale esos dinero a ese señor, que eso lo voy a pagar yo. Dele su dinero, que yo lo pago. O sea, Dios es un Dios que suple y que sabe, que conoce nuestras necesidades. Yo no conozco a ese hombre, él no me conoce, pero parece que Dios vio la tristeza que yo tenía y dijo, yo voy a enviar a alguien que pague por ti. Dios cancela, claro, Dios paga deuda, Dios lo ha hecho con otro, pero la profecía no debe estar centrada en esto. No, la profecía debe ser dada como Dios la diga, en el momento que Dios la diga. Si Dios dijo que te va a cancelar una deuda, tú puedes estar seguro que si esa palabra salió de Dios, esa deuda no existe. No existe. Estos profetas de hoy andan ofreciendo novias y esposas a hombres vagos que ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. ¿Cómo puede ser? ¿Qué Dios es este? Es un hombre que ni trabaja, ni estudia, ni hace nada, anda todo el tiempo mantenido por papá y mamá, ya un hombre de 20, 25, de 30 años, y nunca se esfuerza por nada, por tener ningún proyecto. Entonces estos profetas, dice el Señor que este año te entrego una novia. Yo creo que esa profecía no puede provenir de Dios, porque lo primero, aunque Dios puede hacer las cosas como Él quiere, pero si fuera de Dios, a lo mejor Dios lo que le dice primero, este año te doy un trabajo, porque ¿para qué es una novia? ¿Para qué es una novia? Esto es la antesala del matrimonio. Entonces Dios no va a andar dándole novia a gente que no trabaja, que no estudia, que no tenga proyectos. No, si viene de Dios, Dios lo que le dice, te preparo, te hago un hombre para que comience a esforzarte, para que trabaje, para que te prepare, para que pueda tener, dándole también novias y esposas, o esposos y novios, a mujeres callejeras, chismosas, que no hacen nada, que no saben ni siquiera, ay caramba, iba a decir una cosa pero me tengo que arrepentir, que no saben ni siquiera lavar un pantalón. Pero hoy no hay que saber lavar pantalón para tener hombre, pero mujeres que viven de casa en casa, que no estudian, que no hacen nada. Entonces a veces los profetas la hacen pasar y le dicen, te entrego un ministro, te entrego un pastor como tu esposo, te entrego un evangelista. Una mujer que lo que vive es chismeando, que no hace nada, que no sabe ni trapear en su casa, que es carnal, que casi no asiste al oculto, y que acaso viene una sola noche y viene entonces alguien a entregarle lo mejor de la iglesia. Creo que esa palabra no proviene de Dios. A lo mejor esa palabra proviene de hombre. Si es una palabra de Dios, le dice, hija, te levanto, te restauro, te establezco, te preparo, te cambio tu mentalidad, te hago una mujer de bien. Y a partir de ahí entonces vendrá otra profecía. Yo creo que debemos tener cuidado con la profecía que viene de los hombres y no echarle mano a todo, porque cuando viene a ver, se nos va el tiro por la culata. Cuando viene a ver, estamos creyendo que es así y Dios no ha dicho absolutamente nada de eso. Después entonces le echamos la culpa a Dios. El profeta de Dios es humilde, no anda promoviéndose. El profeta que no es de Dios se anuncia por todas las redes, es orgulloso, dice yo soy el profeta, se autoproclama, se anda exhibiendo, anda diciendo por donde quiera que cuidado quien se mete con el profeta de Dios. El que no es profeta de Dios exige respeto. El que es profeta de Dios se gana el respeto. Muchos profetas y mucha gente diciendo, a mí hay que respetarme,
yo soy el profeta, yo soy el hijo, yo soy el enviado, yo soy el seleccionado. Habría que ver qué tipo de selección, quién te seleccionó. Cuando Dios selecciona a alguien, cuando Dios selecciona, cuando Dios levanta a una mujer, cuando Dios levanta a un hombre y lo constituye como profeta, lo que va a respaldar, si fue Dios, o lo que lo va a exhibir, es su estilo de vida, es su testimonio. No es la publicación a través de las redes, no es el exhibicionismo, no es esa reclamación de respeto. No, el hombre, la mujer de Dios no tiene que exigir respeto. Dios lo coloca en un lugar y Dios hace que la gente lo respete sin que lo exija, sin tener que decir soy yo. Dios va a hacer que la gente pueda ver que tú eres un hombre o una mujer de Dios. No tiene que reclamar ser hombre de Dios. Si tienes palabra de Dios, tú no tienes que enfatizar tanto y decir que no hablas palabra de hombre. Cuando tú digas una palabra y tú estás segura que proviene de Dios, lo que tienes que soltarla y dejar que el resultado, Dios se encargue de esto. Y eso sucederá. El profeta Agabo en un momento determinado fue donde estaba el apóstol Pablo, tomó el cinto de él, se lo ató y dijo: así atarán en Jerusalén los judíos al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Mire que fue una profecía clara, precisa, una palabra determinante. No está diciendo uno de los que está aquí va a ser preso. No, el dueño de este cinto. Y dijo de qué manera. Lo van a presionar, lo van a tomar preso los judíos, se lo van a entregar a los gentiles. Y precisamente poco tiempo o sea, ahí mismo, en pocas horas, ya esto estaba aconteciendo, estaba siendo entregado en manos de los gentiles el apóstol Pablo, porque Dios dio una palabra certera, y esta palabra fue una palabra que dio cumplimiento justamente en el momento determinado. El profeta que proviene de Dios tiene unas palabras que están en armonía con la Biblia. El que da su propia palabra habla de su sentimiento. El verdadero profeta habla lo que recibe de Dios. El profeta falso habla lo que siente, lo que sus emociones le dictan. Yo creo que aquí hay gente que tiene ministerio. Veo una gente que se está moviendo mucho. Veo una gente que está gozándose en el culto. Eso es facilísimo. Decirle: venga acá, el Espíritu Santo derrama una unción fuerte sobre ti. Caramba, pero es que usted la ve que se está moviendo. Llame a aquel que está apagado, que está apático. A veces Dios llama a una gente apagado allá, apático, que no está en nada. Y Dios le dice: voy a hacer algo grande contigo, voy a derramar una presencia. Y Dios lo hace porque no es que Dios está mirando la condición del momento, es que Dios está mirando quizás lo que Él mismo va a producir en el futuro. Pero el hombre, por lo general, los falsos profetas, lo que andan mirando es lo que se está moviendo en el presente, para ello actuar en base a su sentimiento. Debemos cuidarnos de ese tipo de cosas. Cuando alguien nos dé una palabra, debemos preguntarle a Dios. Si viene de Dios, vamos a recibirla. Si viene de los hombres, vamos a rechazarla. Si la palabra que Dios dijo se cumple, o sea, si la palabra que nos dicen se cumple, sabemos que viene de Dios. Si no se cumple, estamos seguros que no provino de Dios. La gente quiere andar profetizando y diciendo cosas que no están en la Biblia. Pero el apóstol nos dice que debemos estar atentos a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Ninguna profecía que no guarde armonía con la palabra no proviene de Dios. Ninguna profecía que no pueda ser confirmada con la palabra, sabemos que no proviene del corazón de Dios. No es posible que alguien se atreva, como pasó recientemente, digo en los años recientes, que alguien se levanta y le dice a una persona que tiene una vida estable, organizada, y le dice que dice el Señor que deje la iglesia, que deje la familia, que deje todo, que te encierre en un lugar que te va a preparar para llevarte a las naciones. Esta persona se encierra
deja la familia, deja la iglesia. Una persona, pastor, hace unos años, bastante, más o menos como 13 o 14 años, pastor amigo. Esa persona va y le dice, y el pastor obedece esa palabra, suelta la iglesia, suelta la familia, se encierra. Como a la semana me llevan un mensaje que el pastor tiene problemas. Cuando voy a visitar al pastor, el pastor está metido en su cuarto con un machete afilado a todo lo que da. Había botado los ajuares de la casa, había echado todo. La gente no podía acercársele. Decía, todo el que se acerque, que dice, el Señor me dijo que había que despojarme de todo. Y tenía ese machete y decía, despojado. Él decía que vio una rana que le decía, despojado, despojado. Se despojó de la familia. Claro, la familia le andaban corriendo. Tuvimos que llevar al pastor al psiquiatra porque recibió una palabra que no era de Dios, sin examinar, sin analizar. El hombre, la mujer de Dios y sobre todo ministro de Dios no se dejan manipular por ningún sinvergüenza, por ningún hijo del diablo, por ningún instrumento de la tiniebla. No, no, no. Cuando alguien viene dando una palabra, el pastor, los líderes tienen que saber si esa palabra viene de Dios. Si no es de Dios, la rechazamos, la reprendemos, la atamos, no la aceptamos bajo ninguna circunstancia. No nos dejamos presionar ni sugestionar de nadie. Concluyo con esto. Los profetas de hoy tienen por práctica la sugestionabilidad. Sugestionar es hacer que la gente acepte, asimile. La sugestionabilidad es más o menos prima de la hipnosis. Y la hipnosis no, como técnica, quizás no sea pecado, pero si se toma desde el punto de vista del ocultismo, pudiéramos verlo como pecado. Claro, hay técnica de hipnosis a nivel en el ejercicio psicológico y ya, pero eso es otra cosa. Pero la sugestionabilidad más o menos va por ahí. Vienen los profetas y le dicen a la gente, va a recibir ahora mismo, va a recibir, ahora mismo va a recibir, ahora mismo va a pasar, ahora mismo va a sentir esto. Y yo me quedo mirando a ver si la gente recibe, y la gente no recibe nada. No, cuando es una palabra que proviene de Dios, no hay que sugestionar a nadie. Usted solamente tiene que decir, recibe de parte de Dios, y la gente recibe. Vamos a estar de pie, vamos a estar de pie. Vamos a orar en esta hora. Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor amado. Tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios, Señor, que da la palabra correcta. Dios amado, en esta mañana he hablado tu palabra conforme a lo que tú me has dado. Yo te pido, Señor, que nos ayude a tener discernimiento, que las palabras que provienen de ti nosotros las abracemos, las recibamos, la pongamos en práctica, vivamos por ella, la guardemos, porque en su momento habrán de venir, Señor amado, independientemente de la circunstancia, aunque tu palabra en el momento nos hablen de algo mal que habla de acontecer en nuestras vidas, ayúdanos a tener esa visualización profética que tuvo el profeta Habacuc cuando dijo, yo sé que se van a llevar las ovejas, yo sé que se van a llevar las vacas, yo sé que se van a terminar los frutos, yo sé que no va a haber aceite, que no va a haber mantenimiento, que va a haber escasez, porque esa palabra salió de ti. Pero él dijo, pero yo me voy a gozar. O sea, le está diciendo, yo la acepto, aunque sea una palabra de mal, la acepto porque proviene de ti. Señor, ayúdanos a nosotros a recibir la palabra profética que tú nos das, independientemente de lo que tú hayas decretado, Dios amado, y ayúdanos también a tener el coraje, la valentía, la determinación, cuando alguien trae una palabra que viene diciendo que es en nombre tuyo, pero que lo hace en su propio nombre, aunque la palabra nos produzca placer, gratificación, aunque sea una palabra de bienestar para nosotros, de levantamiento, de bendición, de restauración, aunque sea una palabra de prosperidad económica, Señor, si no proviene de ti, ayúdanos a ser lo suficientemente sabios para rechazarlo. Bendice, Señor, y prepara la iglesia para que esté atenta ante la voz que viene de ti y puedan discernir y saber cuando una palabra proviene de ti, cuando provienen de las tinieblas o cuando provienen del hombre. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Dejamos al pastor por este lugar.
Gloria a Jesús. ¿Cuántos glorifican el nombre de nuestro Dios? Aleluya. Que Dios bendiga al pastor Osoria. Hermano, que Dios lo bendiga. Decíamos en una ocasión que el cristiano maduro basa su fe en lo que la Biblia revela, en lo que la palabra dice. El creyente inmaduro siempre está buscando que alguien le susurre una palabra al oído. Siempre está buscando que alguien le diga algo al oído. Y nosotros damos fe y testimonio de que hay gente que hablan de parte de Dios y Dios habla. Pero sabemos que en esta generación hay mucha gente diciendo, así dice Jehová, cuando Jehová permanece en silencio. El que cree y confía en la palabra de Dios no resbalará jamás. Dios bendiga al pastor Osoria. Ya vamos a... Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.